Hola, ¿qué tal? El tema a desarrollar como equipo, mi compañero Darwin y yo, es el drenaje pleural, que tiene como objetivo evacuar el espacio pleural, ya sea por un acúmulo de aire, de líquido o de elementos sólidos, llámese depósitos fibrinoides o coágulos, que se han acumulado allí, ya sea producto de algún trauma o por alguna patología previa. Haremos mención a algunos antecedentes históricos debido a la participación de algunos personajes que cimientan las bases para la elaboración de los sistemas sofisticados con los que contamos en la actualidad. Iniciaremos con Hipócrates, el cual es el primero que se menciona que describió el drenaje pleural al utilizar diversos tubos metálicos para el manejo de un empiema. En 1870, en Inglaterra, se inició el concepto de drenajes cerrados. Y fue en el año de 1875 que Playfair describió el drenaje de un empiema con un sistema conectado a una trampa de agua. Recordemos que la ventilación se lleva a cabo gracias a los cambios activos del volumen del tórax. Entonces, a modo de recordatorio, durante un ciclo respiratorio normal con la capacidad residual funcional, la presión alveolar es igual a la presión barométrica, por lo cual la diferencia de presiones o presión intrapleural es igual a cero. Sin embargo, al inicio de la inspiración, la presión alveolar desciende por la contracción del diafragma y el ensanchamiento de la pared torácica, lo que hace negativa la presión intrapleural, lo que permite la expansión alveolar y permite el adecuado intercambio gaseoso. Ahora bien, durante la expiración, el retroceso elástico del pulmón aumenta la presión alveolar por encima de la barométrica, lo cual torna positiva la presión intrapleural, lo cual permite el desplazamiento del aire hacia el exterior. Recordemos que la ventilación es posible es gracias al papel que juega una estructura que permite el desplazamiento de los pulmones en la cavidad torácica. En este caso es la pleura, que como ya sabemos es una capa fina de tejido mesotelial que consta de dos porciones, una pleura parietal que recubre la superficie de las costillas y una pleura visceral que está en contacto íntimo con el tejido pulmonar. Entre estas dos pleuras se encuentra un espacio virtual que es el espacio pleural, el cual contiene líquido que es resultado del ultrafiltrado plasmático, que depende del balance entre las presiones que mueven el líquido desde los capilares parietales hacia el espacio pleural, que estas son la presión intracapilar y la presión negativa intratorácica, y aquellas que tienden a impedir su salida, como lo es la presión oncótica intracapilar. Entonces, habitualmente el líquido ultrafiltrado suele provenir de las regiones apicales y su drenaje se produce en los estomas linfáticos de la pleura mediastínica, diafragmática y costal basal. La diferencia neta entre las dos presiones que ya mencioné, de la pleura parietal y el espacio pleural, suele ser de 7 centímetros de agua. Esto genera un pequeño balance positivo a favor de la ultrafiltración que permite mantener un promedio de 0.25 mililitros sobre kilogramo de líquido en la cavidad pleural. Ahora bien, entendiendo que el acúmulo de aire, sangre, líquido hace que se pierda esta presión negativa en el espacio pleural y propicie a que el pulmón colapse y pues con ello las manifestaciones clínicas que nos va a llevar a una hipoventilación alveolar y a hipoxia. En cuanto a las indicaciones para que se pueda realizar un drenaje pleural, se requieren los siguientes casos. Cuando existe un neumotórax ya sea asintomático o asintomático con una distancia mayor a 2 centímetros entre la pleura visceral y la pared torácica, que esto pues se logra medir mediante métodos de imagen, así como un neumotórax a tensión,
También está indicado en un hemotórax, en un derrame paraneumónico complicado, en un empiema pleural no tabicado, en un quilotórax, en el caso de un derrame pleural neoplásico, así también como en el postoperatorio de una cirugía torácica y cardíaca. Las contraindicaciones para que se realice un drenaje pleural se dividen en absolutas y relativas. En cuanto a las absolutas, se tiene que no se puede realizar un drenaje si existen adherencias extensas entre la pleura parietal y la visceral del hemitórax afectado. En cuanto a las relativas, se tiene que las coagulopatías pueden ser una contraindicación si el recuento de plaquetas es menor a 50.000 o el tiempo de tromboplastina parcial activado es mayor 2 veces sobre el valor normal o el tiempo de protrombina es mayor a 2 veces sobre el valor normal o que el INR sea 2 veces mayor sobre el valor normal. Y también es otra contraindicación relativa si existe una infección en el sitio de inserción donde se va a llevar a cabo la colocación del tubo de drenaje. En cuanto a los sistemas recolectores, se dividen en dos, en un drenaje pasivo o también llamado no aspirativo, que este consta de un drenaje de una sola vía, en el cual la salida de aire o líquido durante la expiración evitará la entrada de aire durante la inspiración. Entonces esto es un fuego más dinámico en cuanto a este sistema, en el cual tenemos la válvula de Helmich, el sistema de sello de agua de una botella y el de 2 botellas. Ahora bien, también tenemos el drenaje activo o también llamado aspirativo, debido a que permite de alguna manera una forma activa de drenaje, ya sea manual o con succión, debido a que se le añade al sello de agua una tercera botella, la cual funge con la función de ser aspirativa, que más adelante pues se les mencionará cómo es o cuál es el fundamento de esto y pues los sistemas que en la actualidad tenemos. Ahora hablaremos de los sistemas, pero antes quiero mencionarles unas características de los tubos. Los tubos de drenaje son estériles y herméticos confeccionados de un material no trombogénico. Existen diferentes diámetros, pero los más usados oscilan entre los 20 y los 32 French y la medida a utilizar depende del material a drenar, siendo los viscosos utilizar los de mayor diámetro. Actualmente existen diversos sistemas de drenaje pleural, siendo los principales el sistema clásico de botellas de Bulau, los sistemas comerciales integrados como el Pleurobat o el Aquacel y los sistemas digitales como el Topaz. Todos los sistemas se basan en los mismos principios de funcionamiento, utilizando un sello de agua, un recolector y un sistema de aspiración continua. Primero hablaremos del sistema de frasco único. Este consiste en un frasco único que contiene un sello de agua, es decir, el frasco es el sello de agua. El tubo tiene que estar 2 centímetros por debajo del agua, de manera que el aire que sale del espacio pleural no regresa. El siguiente sistema es el de 2 frascos, y este, como su nombre lo dice, consiste en 2 frascos unidos entre sí. El primer frasco recolecta líquido drenado y aire y el segundo es el sello de agua. Este tiene el inconveniente de que si es necesario colocar un sistema de aspiración continua, no se puede regular la presión de aspiración. El siguiente sistema con tubos de Bulau es el sistema de 3 frascos. El primer frasco es el que recolecta el líquido o el aire, el material drenado del tórax. El segundo funciona como el sello de agua y el tercero permite el control de la aspiración.
Este sistema tiene el inconveniente de dificultar el traslado del paciente si llega a ser necesario. También existen sistemas de drenaje integrados, y en este caso el Pleurobat es uno de los más utilizados. Este es un sistema que combina las tres cámaras en un solo dispositivo. Utiliza el mismo principio básico de todos los sistemas de sellos de aguas y en especial el sistema de tres frascos. Este cuenta con una cámara de sello de agua, una cámara colectora y una cámara del control de la aspiración. En esta diapositiva les presento una secuencia para colocar de manera correcta un sello de agua. Y lo primero es que debemos tener un paciente con indicación del drenaje, es decir, con indicación del sello de agua. Se tienen que evaluar los riesgos. Esta técnica se debe realizar en un lugar en el que contemos con herramientas para tratar las emergencias en caso de que se lleguen a presentar. Debemos de tener el consentimiento informado, administrar una premedicación, que en este caso son algunos opioides que no están contraindicados, por supuesto, y también se le puede administrar a los pacientes ansiolíticos. Solamente se evitan en los pacientes en los que están contraindicados. Hablando de la atropina, todavía existe un poco de controversia. Preparando el material, tanto quirúrgico y no quirúrgico, ya podemos pasar a la técnica. Para esto tenemos que posicionar al paciente y localizarlo, pero en la siguiente diapositiva les hablaré. Se realiza una asepsia antisepsia, también se administra anestésico local, se inserta el drenaje y algunos cuidados del sistema de drenaje, como son por ejemplo el nivel de drenado, que no debe rebasar los 150, que no esté pinzado el tubo, que los botes o el sello de agua no esté por arriba del paciente porque perdería su funcionamiento y que todo esté funcionando de manera correcta. Esto lo debe realizar obviamente el personal capacitado para esto. ¿Dónde se localiza y cómo se posiciona el paciente? La localización del sello de agua es en un lugar conocido como triángulo de seguridad, que está delimitado anteriormente por el borde lateral del músculo pectoral mayor, posteriormente por el borde anterior del músculo dorsal ancho e inferiormente por la línea mamilar, y el sello de agua se realiza en el quinto espacio intercostal. El vértice de este triángulo es en la cúpula axilar y la posición del paciente es semisentado. El paciente debe estar en la posición de semi-Fowler y con abducción del brazo ipsilateral. Para hacer más grandes los espacios intercostales, se localiza el triángulo de seguridad y a nivel del quinto espacio intercostal, por arriba de la sexta costilla, se le hace una pequeña disección horizontal y con una pinza Kelly se va diseccionando los tejidos blandos hasta llegar a la pleura. Se introduce el tubo pleural, pero obviamente todo esto se realiza con anestesia local, con lidocaína y con una técnica aséptica correcta. Una vez introducido el tubo, se le debe colocar al paciente un punto de colchonero horizontal para mantenerlo en la posición, y al retirarlo se debe cerrar. Para retirarlo se le debe pedir al paciente que realice una expiración larga. Se retira el tubo y se cierra el punto colchonero horizontal que previamente se colocó. ¿Cómo se evalúa un sello de agua? El médico debe ser capaz de responder estas preguntas. ¿Cuánto es el débito? Este debe cuantificarse diariamente, a excepción del hemotórax de presentación aguda, que en las primeras 4 horas debe medirse cada hora. ¿Cuáles son las características del débito? Se debe precisar si el líquido es hemático, purulento, seroso, lechoso, serohemático o seropurulento. Si existe fuga aérea, es comprobado si en algún momento del ciclo respiratorio se visualizan burbujas dentro de la cámara del sello de agua. Significa que el paciente tiene una conexión entre el alveolo o el bronquio con la pleura, y debe precisarse de qué tipo de fuga estamos hablando. Existen distintos: una fuga inspiratoria-expiratoria, que es en el ciclo completo, inspiratoria-expiratoria o expiratoria forzada. ¿Cuándo retiramos un drenaje pleural? Cuando la causa por la que se instaló el drenaje ya está
corregida, si no existe alguna fuga aérea, si el pulmón obviamente se ha expandido correctamente a la evaluación en la radiografía, si el débito ha mejorado y el débito se evalúa cuando, o bueno, es retirado cuando es menor a 200 y si existe algún derrame pleural residual. ¿Cómo se retira? Como les mencioné anteriormente, se le pide al paciente que realice una expiración